el pasillo de la muerte que le llaman, está a la vuelta al castillo. Y ese pasillo es el único que está arreglado. Es largo y vas al centro del foso. Un amigo, ¿verdad? Que ese estaba de carabinero. Y ese, pues, tocaba ir por a poner orden. Y ese me contaba. Se llamaba Bartolomé Yoldi, que era carabinero. Y me contaba que aplaudían con esto. Y hay personas que cuando les fusilaban, tú fíjate cuando pases por la Vuelta al Castillo, una que empieza de la Vuelta al Castillo, el pasillo para entrar al foso, al contrafoso, ¿no? Sí. Pues el foso está más abajo, es una llanura, pasas y es un bajo de 1 metro sobre el exterior. De allí, pues en el centro, les fusilaban, dentro. Y enfrente donde les ponían, en la altura que separa la llanura de arriba de la Vuelta al Castillo con el contrafoso ese, pues allí estaban alineadas las cajas de muerte. O sea que los presos, los que iban a matar, con esa muerte, veían las cajas alineadas. O sea, ahí fusilaban a los que les hacían juicio, les condenaban a muerte, a los que eran fusilados oficialmente. Nire aitona txirotasun osoan jaiotako familia baten kidea zen. Mi abuelo era miembro de una familia muy pobre y siempre vivió en un ambiente de pobreza. No tuvieron posibilidad de estudiar y a mi abuelo lo llevaron a la Casa de Misericordia con 6 años. Sus padres no pudieron ofrecerle educación, no le podían ofrecer ningún futuro y pasó 2 años en la Casa de Misericordia. Allí aprendió a leer y a escribir y con 9 o 10 años comenzó a trabajar. Empezó como aprendiz a aprender el oficio y poco a poco se integró en el mercado de trabajo de la época. Por lo tanto, desde el primer momento vivió una dura situación que le hizo ver que vivía en un mundo lleno de injusticias. Garaiko lan merkatuan. Beraz, hasiera-hasieratik bizi izan zuen oso gora latz batean, eta horrek nik uste dut markatu zuela eta ikusarazi ziola injustiziaz betetako mundu batean bizi zela. Bueno, pues Jesús Cepero Barbería era un joven, hablamos en 1936 y un poco anterior a esto. Vivían en la Rochapea. Bueno, él era el mayor de los hermanos. Eran él de 20 años en ese momento, mi madre tenía 18, su hermana, había otro hermano que tendría unos 16 o así, que era paralítico cerebral, totalmente imposibilitado. Ya desde que nació, bueno, nació bien, pero una meningitis o algo le pasó, que se quedó para toda la vida totalmente inmovilizado. Y luego la pequeña que tenía 11 años, que todavía vive. Garai horietan bereziki Creo que en aquel tiempo, sobre todo en Cataluña, en Barcelona, el anarquismo tenía mucha fuerza y era atractivo para muchos trabajadores. Se dice que en el Estado la CNT tenía alrededor de 1 millón de afiliados y creo que tenía gran fuerza. Mi abuelo se acercó a las ideas anarquistas. Tal vez no dominaba la teoría, pero la práctica era muy atractiva para él. Bueno, agian teorian ez menperatu, baina nik uste dut praktikak, nik uste dut erakargarria suertatu zitzaiola, ez? Estaba afiliado al sindicato de la CNT, trabajaba en ese momento en Huarte y Malumbres, o Huarte y compañía. Huarte era la empresa. Él, además, en ese momento, antes de la guerra, tuvo un cargo dentro de lo que era la junta del sindicato. Era secretario tesorero. Aquí estaban los socialistas bastante organizados. Por otro lado estaban los abertzales y el anarquismo también tenía sus estructuras. Creo que se unieron algunos trabajadores interesados, que crearon grupos,
que teorizaron sobre el anarquismo, que teorizaron sobre una sociedad mejor y que intentaron extender esas ideas. Baten inguruan, eta euren lanetan hori zabaltzen saiatu ziren. Berak esan bezala bazukan sortu zitzaion olako intelektua. Tal y como él decía, tuvo una necesidad intelectual. Comenzó a leer y alguien le mostró la obra del libertario Eliseo Reclus. Eliseo Reclus fue un teórico del siglo XIX, el cual escribió mucho y creo que le influenció en la búsqueda de un mundo mejor. Puso en práctica esas ideas en su ámbito más cercano, la familia y el entorno laboral. Berak praktikan jarri zuen bere eremuan, bere eremua bazen familia eta lan giroa, ez? Galo Vierge, José Gurpegui y Jesús Cepero eran de Iruña, los tres anarquistas, militantes de la CNT, los tres involucrados de una u otra manera en el conflicto ocurrido en 1936. Tanto Galo como José salieron vivos de la contienda. Jesús Cepero, sin embargo, fue asesinado en tierras de Zaragoza. Conchi tuvo suerte. Conoció al hijo de José Gurpegui y pudo conseguir de sus manos los textos que José escribía, una especie de memorias. Además de eso, Galo y José Gurpegui durante toda su vida se cartearon y Conchi pudo conseguir esas cartas. Gracias a esas memorias y cartas pudo conocer muchos hechos que hasta entonces le eran desconocidos. Memoria hoiei esker eta eskutitz hoiei esker, ordura arte berarentzat ezagunak ziren pasarte asko ezagutu ahal izan zituen. Pues otra cosa que también a mí me encantó poder enseñarle a mi madre y a mi tía, porque claro, tampoco sabían nada, era muy callado, leía mucho, pero no sabían más. Y entonces resulta que Galo Vierge, en esta carta del 22 de febrero de 1974, que le escribe a José Gurpegui, es muy larga, y van contándose cosas y recordando. Y entonces una de ellas es, dice, la Confederación Nacional del Trabajo organizó en el año 1935 una serie de giras por los pueblos de la Ribera con el fin de propagar el altruista programa social de la CNT y al mismo tiempo fundar comités confederales que como fecunda semilla diese fruto en su día. A tal fin, los días festivos se organizaban viajes que partían de la estación de autobuses donde los numerosos grupos de idealistas ocupaban el coche correspondiente que les haría desplazar a los pueblos elegidos. Aquel domingo que jamás olvidaré nos tocó marchar a Larraga. Dice, una vez en Larraga, en acto propagandístico, tuvo lugar en un amplio salón con un lleno rebosante donde abundaban los campesinos impacientes de adquirir conocimientos culturales que no estaban al alcance de sus medios económicos, aunque los caciques del pueblo los explotasen trabajando la tierra durante todo el día, convirtiéndoles en esclavos como si fueran parias de la vida. A mí me tocó, esto cuenta Galo Vierge, dice, a mí me tocó la presentación de los oradores Cristóbal Caballero y Enrique Melchor, por este orden. Dice, después de hacer un panegírico de los conferenciantes, exclamé con voz rimbombante y solemne, ahora Cristóbal Colón tiene la palabra. La carcajada fue general. Creo sinceramente que hasta los huesos del inmortal descubridor de América se estremecieron en su tumba. Yo, todo azorado, quise rectificar, pero sí, la rechifla, y aquí es donde me interesa este párrafo. La rechifla del nutrido grupo de compañeros que se encontraban en la sala, entre ellos Modrego, Cepero, Luis Díaz, el bueno de Francisco Ríos, mi hermano Paco y otros más, jóvenes componentes del grupo cultural, siempre haciendo planes de obras teatrales como la de Francisco Ferrer, que nunca llevaban a la práctica, a pesar de sus buenas intenciones, y que con su sangre juvenil se reían de un cuadro. No me dejaron hacerlo con sus risas salpicadas de buen humor. Qué excelentes muchachos eran todos ellos, y qué muerte más alevosa llevaron algunos. La primavera de 1936 fue bastante dura. Hubo muchos conflictos. La República intentó mejorar las condiciones de trabajadores y agricultores.
Evidentemente los privilegiados no veían con buenos ojos eso, y como no querían perder sus privilegios, la primavera de 1936 fue muy conflictiva. Nahiko gatazkatsua izan zen. El 17 de julio ya se empezó un poco a saber que en Melilla, que había movimientos y que la cosa empezaba a estar mal. Y entonces es cuando mi madre cuenta, bueno, pues yo creo que sería el 17 o el 18, cuando mi abuelo debió ir a la huerta y quemar algunos libros, cosas que podían ser comprometidas. Suponemos que serían de mi tío, no sabemos si serían de él, porque él, aunque no creo que era así muy activo, pero sí que su ideología era de izquierda republicana. Bueno, hauek saiatu ziren... Los anarquistas llamaron a la huelga general para hacer frente a la situación. En su ignorancia pensaban que el golpe de Estado iba a fracasar y que la fuerza de la República triunfaría venciendo a los golpistas. Pero claro, no fue así. El golpe de Franco se impuso en Navarra y en varios sitios del Estado. De un día para otro todo cambió, radicalmente. Francoren kolpeak estatuko toki askotan garaitu zen, eta Nafarroan ere garaitu zen, eta orduan, orain arte, garai horretan bizi zen egoera, esan bezala, irauli zen egun batetik bestera, ez? Berehala ikusi zuten. Enseguida comprobaron que no podían hacer frente a lo que venía. El 18 de julio miles de personas salieron armadas a la Plaza del Castillo, haciendo ostentación de fuerza, y fueron conscientes de que la huelga general llamada por los anarquistas no tenía futuro, pues acabarían con ellos si continuaban. Analizaron la situación y decidieron suspender la huelga, pues no le veían ningún futuro. Azkenean, grebarekin jarraitzea nahi bazuten ere, nolabaiteko bertan bera utzi zuen, ze bestela horrek ez zeukan inongo etorkizunik, ez? Mi madre lo que cuenta es que además es que ella estaba en casa, porque mi abuela justo ese día, era domingo, el 19, y había subido a misa con la hija pequeña. Es decir, en casa debía estar mi madre, el hermano minusválido y Jesús Cepero, que debía estar en la cama, por lo que cuentan. Entonces llamaron a la mañana, muy temprano, ella dice que se asomó al balcón y ahí estaban estos, Modrego, Abad y otro, que preguntaron por Jesús y que Jesús habló algo con ellos, se metió en su cuarto, en la mesilla, que la debía tener, yo no sé si cerrada, pero era como muy cuidadoso con sus cosas, y que cogió algo y se fue. Y entonces mi madre decía, y hasta ahora, que es más, a veces con una tristeza terrible decía, y no me dio ni un beso de despedida. Cuando se habla del activismo requetey, cuando se habla del activismo franquista, por lo general nos solemos centrar excesivamente en la cuestión de lo que eran los enfrentamientos callejeros, de la presencia en la calle, de la dominación de la calle, en una palabra. Pero claro, hay otro elemento sumamente importante, que es el de la recopilación de información del adversario político. Y sobre esto yo estoy absolutamente seguro que, sobre todo, las milicias carlista y falangista, unidas a los mandos y a los agentes policiales y de la Guardia Civil, colaboraron de una forma estrecha para reunir informaciones acerca de quiénes eran los elementos más significativos que había que neutralizar tras la realización del golpe de Estado. Eran obreros que trabajaban en las fábricas y pertenecían a Falange de Requetés, pero tú no sabías, estaban infiltrados. Por eso, el primer día de trabajo, cuando salió el movimiento, en los talleres nuestros de Duarte y compañía, que estaban entonces en la esquina de calle de Olique, pero eso, pues nos quedamos asombrados cuando vimos que muchos de los compañeros estaban de Falange y venían de Requetés, y pertenecían también a la Casa del Pueblo, eso.
eran los filtrados, los que llamaban de la quinta columna, los que se enteraban de todo, hacían instrucciones y todo. Iban al trabajo uniformados, iban. Tú, el que trabajaba, no sabías qué perder, porque de 300 hombres, ¿cómo vas a saber? Es muy difícil, ¿entiendes? Mehatxuak oso argiak izan ziren hasierako momentutik. Las amenazas fueron muy claras desde el primer momento. Les dijeron así: si seguís con la huelga, no daremos una respuesta tenue. Os mataremos a todos. Por lo tanto, debéis suspender la huelga y nos lo tenéis que hacer saber a nosotros y a la población. Es imprescindible que lancéis el mensaje a través de las radios que están en nuestras manos. En fin, vista cuál era la situación y qué ambiente se estaba montando en Iruña, ambiente militarizado, creo que tomaron la mejor decisión para salvaguardar sus vidas. En Iruñan, nik uste dut erabakirik hoberen egin zutela euren bizitza, pixka bat bermatu ahal izateko, ez? Hasiera batean, en un primer momento creo que anduvieron como pollos sin cabeza, de un lado para otro, yendo a casa de otros. Luego volvieron a sus casas. No tomaron ninguna medida de seguridad de antemano. No estaban preparados para una guerra, ni imaginaban que podía iniciarse una guerra, y por eso les pilló todo con una defensa muy baja. En los primeros días se refugiaron de algún modo, pero al ver que desmantelaban sus estructuras, volvieron a sus casas a esperar que falangistas, requetés o policías fueran a buscarles y detenerles. Baina ikusita bere egitura guztia deusezten ari zela, bakoitza joan zen bere etxera, eta itxaron zuten nola pixka bat, ea polizia etortzen zen edo falangistak edo karlistak euren etxetara atxilotzeko. Azkenean hori, esan bezala, ez zuten gaitasun... Finalmente, tal y como he dicho, no tuvieron capacidad de ir a ningún sitio. Algunos sí que se fueron. Se dieron cuenta desde el principio que venía una guerra gorda y se fueron a Zaragoza, otros a Vizcaya y Guipúzcoa, pero fueron los menos. La mayoría de los anarquistas y socialistas se quedaron aquí. No era fácil salir de Iruña, los trenes estaban controlados, los autobuses también. No era fácil salir y eso tuvo gran influencia en su subconsciente. Se quedaron en casa muertos de miedo. Esan zuela euren subconscientean eta geratu ziren, pizkate oso izututa geratu ziren euren etxeetan, ez? Gurpegi cuenta como en una, además dice exactamente, una tabernucha donde Cuatro Vientos, donde Renfe, que fue él allí, después de que él hizo ir a su casa y demás, y ahí estaban otros compañeros, entre ellos Cepero, los Goñi, los hermanos Goñi, Modrego me parece que también dice, o sea, da unos nombres de la gente que estaba allí. Y por lo visto tomaron una decisión, que Gurpegi la cuenta. Pero mi familia, ¿cómo se entera de esto? Pues se supone que durante el día no saben nada, pero al día siguiente a mi abuelo, un ferroviario amigo de él, le dice: ayer le vi a Jesús con otros que cogían el tren para Zaragoza. O sea que este es el primer indicio que tienen de que se ha ido. Desde el primer día empezaron a fusilar sin ningún juicio y eso creó una gran confusión. El miedo hizo que cada uno intentara salvarse por su cuenta. En consecuencia, las estructuras se desmantelaron y la gente se quedó totalmente indefensa.
En Navarra, en la medida que el golpe franquista se hizo con el control enseguida y toda esa parte de la sociedad de izquierdas se destructuró, creo, según lo que contaba, que esperaban cualquier cosa en cualquier momento. Gizartea, ezkerraren zegoen gizarte zati hori desegituratzen hasi zen, eta nik uste dute kontatzen zutenaren arabera, espero zutela ja edozein gauza, edozein momentuan, ez? Por ejemplo, Gurpegi dice, me fui allí pensando que allí no pasaría nada. Y porque supongo que la CNT tenía una implantación muy fuerte y yo creo que ellos estaban muy mentalizados en seguir, pues por lo menos una lucha obrera. Tampoco se planteaban una lucha de guerra en ese momento, pero yo creo que fueron por eso. Uno de ellos era un tal Abad, que debía ser de Zaragoza, debía estar casado con, yo supongo que ese sería compañero de trabajo o del sindicato solo, no lo sé. Y se fueron allí a Zaragoza, y es más, allí en Zaragoza él mandó una carta, una primera carta a mis abuelos, diciéndoles que si le podían mandar dinero para pagar una pensión en la que estaban. Entonces le mandaron 100 pesetas y recibieron una segunda carta diciendo, ya he recibido las 75 pesetas que me mandasteis. Que mi abuela siempre decía, le quitaron, el cartero le habría quitado 25. Bueno, quiero decir que ya tenían unas señas y una seguridad de que estaba en Zaragoza. En la segunda sí, vuelve a decirles que ya recibió y sí pueden mandarle algo más. Y a ver, sí, además dice, porque además esto luego lo cuenta mi abuela, que decía, a ver, ¿por qué no mandaban una carta? ¿Por qué no habían escrito? Como si solo hubiera ido el dinero, una cosa un poco rara. O sea, que alguien manipuló la carta, le quitó dinero e incluso igual la carta que habían escrito. Además, dice mi abuela, en cuanto se recibió esa segunda carta, mi hija, que era mi madre en ese momento, el mismo domingo le escribió y le preparó las otras 50 pesetas para mandarle. Nire aitona joan ziren atxilotzera, hemen bizi zen, Eskiroz kalean, orain Eskiroz kalea dena, bizi ziren etxe pobre batean. Eta, joan ziren bere etxera, eta, gogoratu behar dugu, nire amona ere, zegoela ordun, 8 hilabete edo 7 hilabeteko ordunaldia zeukan, atxilotu zuten nire aitona, etzukaten inungo arrazoirik. Fueron a detener a mi abuelo. Vivía aquí, en la calle Esquirot, en una casa muy pobre. Hay que recordar que mi abuela estaba embarazada de 7 u 8 meses y detuvieron al abuelo sin ninguna razón. Nunca tuvo armas, no participó en ningún complot, nada de nada. Pero alguien lo denunció diciendo que tenía una lista de franquistas a los que querían fusilar. Era totalmente falso, una simple excusa sin fundamento. Por eso lo detuvieron. Cuando fueron a detenerlo le quemaron todos los libros y fue una detención sucia, violenta. Creo que lo hicieron para detenerlo y para extender el terror entre las personas de alrededor. Lo consiguieron. Atemorizaron. En aquel tiempo y con aquellas armas era fácil. Beldurra zabaldu zen. Uztailaren 31an atxilotu zuten Galo Bierge. El día 31 de julio detuvieron a Galo Bierge. Introdujeron a Galo en un coche y se dirigieron camino a Ezkaba. La suerte quiso que en el camino se encontraran con un militar quien ordenó a sus secuestradores que antes debían pasar por comisaría. La comisaría estaba en la calle Roncesvalles número 6, justo aquí. Nada más meterlo, comenzaron los interrogatorios. Se encontró aquí con la profesora Camino Oscoz. Recuerda cómo vio a una chica joven llorar y ella le pudo contar con voz baja cómo la detuvieron y le hicieron de todo. Atxilotu egin zutela eta berarekin astokeriak egin zituztela. Era maestra, era la carrera de maestra, y decían que era novia de Tomás Sari, uno que tenía 20 años pero era muy destacado del Partido Comunista. Estaba estudiando para abogado, eso sí terminó la carrera. Ya se la mataron en el fuerte.
el primer día del movimiento, de que la habían llevado a la cárcel conmigo. Fuimos juntos, lo llevaron a ella y a mí, y a otro que era hijo del médico de Vizcarré, se apellidaba Sánchez, era portalero aquí, era portalero. Llevaron a los tres, y al llegar a la cárcel, la pobre chica pues estaba asustada, ¿verdad? De 8 años, muy maja, se agarró a mi brazo, ¿verdad? Hasta que un día la sacaron, eso después, cuando salí, me enteré, la sacaron en una de las sacas que hacían, y después de violarla, la mataron y la tiraron a la cima. Aitona kontatzen duenaren arabera, Según contaba mi abuelo, desde el primer momento querían fusilarlo y por eso lo llevaron a San Cristóbal, a Ezkaba. Pero justo cuando subían, bajaba un militar y les dijo que antes debían pasar por comisaría para hacer las cosas bien. eta militar horrek esan zien, gurutzatu zirenen, esan zien, lehenik eta behin komisaldegira eraman behar zutela, gauzak ondo egitea, eta komisaldegira eraman zuten. Le llevaron a comisaría porque lo dijo el militar, si no, lo habrían fusilado en el Pinar, tal y como lo hicieron con otros, sin pasar por la comisaría ni por delante del juez. Una de esas casualidades de la vida fue la que le salvó la vida. Lo llevaron a la cárcel. Gatik, bizitza salbatu zuen une horretan, eta gartzelara eraman zuten. Bueno, pues llegan a la cárcel, ahí le toman los datos de ingresos y, bueno, pues le ingresan en una celda en donde había pues una docena de personas. Bueno, pues a los pocos días y bueno, por lo visto, pues era una práctica bastante usual, no solo aquí, sino también en otros centros de detención del resto de España. Bueno, se le hace un primer interrogatorio y como él pues no declara lo que querían que declarara sus interrogadores, se le somete a una celda, una soberana paliza por parte de 2 carceleros con unas porras en una celda y luego se le deja allí castigado a oscuras durante varios días. Imaginaros cuál era la situación de la gente en la cárcel. No tenían suficiente comida, no tenían seguridad jurídica, no tenían ninguna esperanza y encima algunos sufrieron terribles torturas. A mi abuelo le propinaron una terrible paliza y no fue de los que peor lo pasaron. Algunos sufrieron terribles torturas y en consecuencia la situación de la cárcel era muy mala. Mi abuela lo que cuenta es que ella, cuando dejaban pasar, dice, cuando dejaron pasar, porque al principio ni se podía, yo fui a Zaragoza a buscarle. Y habla cómo estuvo allí 3 días, cómo fue a las señas donde él había mandado esas cartas. Allí le dijeron que sí, que habían estado unos de Pamplona, pero que no sabían nada. La señora mayor de esa casa le dijo que fuera a hablar con uno que trabajaba en unas ferias en aquel momento y que no, que le negó también, que no sabía nada, que no sabía. Y sin embargo luego, mi abuela en otro momento cuenta, aquel me dijo que tuvo que hablar para salvar a su familia. O sea, que alguien les delató que estaban pues en algún piso. Dice que la cárcel estaba llena de personas. En las celdas estaban 4, 6 y hasta 8 personas, hacinadas, sin condiciones adecuadas. Había poca comida, poca agua. Había un servicio en la celda y hacían sus necesidades delante de los otros presos. Y además, el comportamiento de los carceleros era muy, muy duro, muy violento. Enseguida se enfadaban y los presos vivían aterrorizados. Gartzelako zaindarien jarrera oso gogorra zen, oso bortitza zen, oldartzen zitzaien berehala, eta hauek oso izututa zeuden. Bestalde batetik... Por otra parte, cuando salían al patio hablaban mucho entre ellos, y muchos pensaban que la República tendría los medios necesarios para hacer frente al golpe de Estado. Creo que más que real, eso era su esperanza. No había nada que indicase que eso fuera así, pero tenían esperanza. Contaba también que no todos los días, pero unas 2 veces por semana, venían los falangistas.
Cogían a varios presos y los asesinaban fusilándolos. Zelan bertan ere, ez egunero, baina bai astean bitan edola, etortzen zirela falangistak, eta hartzen zituztela preso batzuk, eta ja preso horiek fusilatzen zituztela. Estaban los centinelas de Falange RQT, estaban, había una ventana, entrando al patio grande, ¿verdad? Una ventana en la esquina, con barrotes, ¿verdad? Y de allí pues hacía guardia alguno. Ahí no se podía saber a qué partido pertenecía ni nada, porque todos eran presos, entraban y salían. Como fusilaban a muchos, ¿verdad? Pues entraban y salían continuamente. Galo Virge habla de las sacas a medianoche, de cómo sacaba gente que luego era ejecutada extrajudicialmente. Claro, todos los presos sabían desde el primer momento que aunque se anunciaba la liberación de esos que eran sacados para ser asesinados extrajudicialmente, eran liberados para ser asesinados, porque luego al día siguiente las informaciones por parte de los carceleros pues solían correr como la pólvora. Te cruzabas con un chaval de 20 o 25 años y tal vez al día siguiente ya no lo veías más porque lo habían fusilado. Algunos repetían: pero si yo no he hecho nada, pero eres de izquierdas o concejal, tal vez participaste en una manifestación o leíste un comunicado en alguna huelga, eso era suficiente para ser fusilado. Horri, zerrenda honetan esandako argudio horiek aski ziren pertsona bat fusilatzeko. Galo Virge también fue el que suministró la información más importante acerca de la segunda saca más relevante que hubo en Navarra. La masacre de Valcardera, que tuvo lugar el 23 de agosto del año 36 y en la cual una cincuentena de republicanos fue llevada en autobuses hasta más allá de Caparroso, hasta un paraje La Bardena que está entre Caparroso y Los Abetos, para ser ejecutados allí por milicianos carlistas y falangistas, y con la presencia de algunos curas. El 23 de agosto ocurrió una gran masacre. Sacaron 53 presos de la cárcel, los subieron en 2 autobuses y los llevaron a La Bardena. Los presos pensaban que iban a ser un canje de prisioneros y se alegraron mucho. Nos van a llevar a La Bardena y van a hacer un canje con nosotros. Sin embargo, en los 53 que llegaron a La Bardena, mataron a 52. Bardeetara ingo digute truke bat, baina karo, Bardeetara iritsi eta 53 horietatik 52 fusilatu zituzten. Beste bat. Uno de ellos, Honorino Arteta, logró huir. Bonita huida. Mataron a los 52 sin aplicar justicia ninguna, sin defensa. Creo que es la matanza más dura ocurrida en Navarra. Inongo babesi gabe, inongo gutiziari gabe, eta nik uste dut Nafarroan eman zen ekintzarik bortitzen izan zela. Mi madre dice que ella también fue, mi madre ya tenía, al acabar la guerra, tenía pues 20 años para 21. Ella tampoco se acordaba, no nos decía si después de la guerra o antes de acabar. También se fue a Zaragoza con una amiga que tenía allí parientes. Y bueno, dice que por el cementerio, mirando tumbas, que anduvieron buscándole por todas partes y que al final en la comisaría, ella decía, la Guardia Civil me dijo que sí, que había estado detenido, pero que había salido. Y eso es todo lo que ellos supieron, ¿eh? Iruña era muy pequeña y un vecino tenía relación con Benito Santesteban, jefe Requeté. Creo que contactó con él e intentó liberar a mi abuelo. Ciertamente mi abuelo no hizo nada, como muchos otros, y lo liberaron por una casualidad de la vida. Tal y como lo liberaron, podían haberlo matado. Fue una casualidad de esas que tuvieron lugar en aquellos años. Askatu zuten, baina hori, bizitzaren karambola bezala, askatu zuten bezala, agian
erailtzeko agindua ere emanda zegoen, beraz, bueno, izan zen kasualitate bat bezala, garai horretan ematen ziren kasualitate bezala. Aparte de lo que sabe la familia, ¿qué es lo que sabemos? Pues que José Gurpegui en sus memorias va enumerando a gente conocida de Pamplona, de amigos del sindicato, y entonces dice, de Cepero me dijeron que lo mataron en los primeros días de la guerra, en Zaragoza. Y luego incluso añade, su madre al acabar la guerra vino a preguntarme a ver qué sabía, y dice, y nada pude decirle porque no estuvimos, o sea, fueron todos, pero luego cada uno le tocó, pues él ya explica cómo tuvieron que escaparse a Zuera, quiero decir que luego allí no sabemos esos movimientos que tuvieron, quién estaba con quién. Yo ahora, ¿a qué aspiro? Pues desde luego a encontrar a mi tío, ¿no? Y traerle aquí y que esté cerca de los suyos. Sus huesos, que hay gente que dice, bueno, unos huesos, bueno, pues sí, que estén aquí. Y por otro lado, ¿a qué aspiramos? Pues a saber un poco eso, cómo fue su vida, quién era. Y mi tía, que todavía vive, su ilusión era tener una foto reciente de aquellos 20 años. Porque claro, las fotos que tenemos es pues cuando hizo la comunión, una foto en el Café Iruña pues con unos 11 años y la de Escolapios, de toda la clase. Y entonces ella dice, es que me encantaría verle cómo era cuando, pues sin más, esas cosas, o sea, ya me parece muy importante pues porque es como volver a vivir lo que no pudieron vivir en aquel momento. Mi abuelo documentó lo ocurrido y creo que hizo bien. Pensaba que debía conocerse lo ocurrido en Iruña y en Navarra. Fue una matanza y no solo porque asesinaban a la gente, los represaliaban de muchas maneras. Los despedían de sus puestos de trabajo, vejaron a las mujeres, las violaron, las pasearon. Algunas les cortaron el pelo, les dieron aceite de ricino y las paseaban entre excrementos. Creo que mi abuelo pensó que aquello había que documentarlo y que las generaciones venideras debían conocer lo ocurrido. Hacia 1940 escribió un libro clandestino, claro. Tomó apuntes y documentó todo lo vivido y sufrido. Lo mantuvo escondido durante 30 o 40 años y en la década de los 80 lo publicó. En el libro da fe de lo ocurrido. Eta berak bizitatuko edo berak nozitutako guztia dokumentatu zuen. Eta bueno, liburu hori izkutatua izan zuen, 30-40 urte inguru, eta 80. mendean atera zuen, eta liburu horretan, norabaiteko lekukotasuna ematen zuen, hemen 36an, 37an eta 38an gertatutakoaren inguruan.